Buenos días tengan todos, les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Hoy es martes 20 de noviembre del 2018 y ayer anoche, hubo una inmensa caída en el Bitcoin. Cayó debajo de los $5,000 y tocó los 4,400, algo así. Lógicamente el mercado, el mundo de las criptodivisas se ha convulsionado. Sigo pensando que nuestro mercado de las criptos es un mercado bastante ingenuo, muy cándido. La gente sigue y yo realmente admiro, veo cómo esta gente hacen estos análisis técnicos tan maravillosos, tan precisos. Sin embargo, y aquí estamos viendo la gráfica del Bitcoin, cayó más de un 20%. Y estos análisis técnicos son sumamente precisos. Hay gente que tiene un gran talento. Sin embargo, cualquier evento de tipo sociopolítico puede traerse abajo el patrón que lleva cualquier valor, puede hacer convulsionar la dinámica previa y producir nuevas tendencias, y eso fue lo que pasó ayer. Para entender lo que pasó ayer, no podemos obviar lo que implica el resto de la economía en el Bitcoin. Esto lo he dicho varias veces y seguiré diciéndolo. El Bitcoin nace en un contexto que se llama la economía global, y esa economía global incide en el precio del Bitcoin sí o sí, pero especialmente tenemos ya claras evidencias de que está siendo manipulado. Hay dos teorías. Por un lado está la teoría de lógicamente los Rothschild, a través del cartel bancario internacional, han logrado comprar la suficiente cantidad de Bitcoin, considerando que es un mercado muy pequeño comparado, por ejemplo, con el del oro. Es relativamente fácil para enormes capitales como los de Rothschild-Rockefeller entrar a manipular a través del pump and dump el mercado que ellos quieran, y especialmente es vulnerable a esto el Bitcoin. La otra teoría dice que es el gobierno de los Estados Unidos. Esto es VixWire, que lo comunicó hace poco en un video. Dice que quien está manipulando el Bitcoin es el gobierno de los Estados Unidos, como ha venido manipulando los metales preciosos y cualquier otro instrumento financiero que haya por medio de las transacciones de algoritmos de alta frecuencia. Y específicamente menciona nombres como el de Vincent Viola. Hubo un intento de Trump para nombrar a esta persona, Vincent Viola, como el secretario del ejército, puesto al que él primeramente aceptó y luego decidió declinar. Sin embargo, es ahora un billonario y ha hecho grandes contribuciones. Sobre todo hizo una gran contribución, y creo que hicieron algo así como un salón en West Point. Como fuera, también menciona VixWire a Mnuchin, que ha sido el hombre estrella en cuanto a la manipulación de los mercados por medio de los algoritmos de transacciones de alta frecuencia de Goldman Sachs durante muchos años, y es ahora el brazo derecho en cuanto a las políticas económicas de Trump. Es obvio que el Bitcoin lo están manipulando, y el intento de ayer por manipularlo a lo más posible es un intento desesperado ante lo que les voy a mostrar a partir de este momento. Es el estado de la economía global. Acá entonces, entre los índices más importantes que tenemos está el del doctor cobre. Se le llama doctor cobre, puesto que el cobre se utiliza en instalaciones eléctricas, en edificios, y también se utiliza en instalaciones eléctricas en aparatos de todo tipo alrededor del mundo. Entonces se utiliza el doctor cobre como un indicador del estado de la economía global, y aquí vemos una caída importante desde junio de este año. El siguiente que debemos observar: recientemente, de octubre al presente, el crudo presenta una caída de casi un 30%. El crudo mueve al mundo. Podemos inferir entonces que el mundo está perdiendo 30% en su producción. Siguiente, Facebook. Facebook ha caído casi un 40%. Es literalmente un 40%, ya que es 39.7%, es decir, 40%. Esto es una lectura de hace pocas horas. Damas y caballeros, estos datos son contundentes.
hay en estos momentos principios de pánico. Yo no quiero alarmar a la gente por alarmarla nada más, sino que estoy transmitiendo las cosas tal y como están ocurriendo, que es lo que la prensa de las mentiras, la prensa convencional, no hace. Acá otro componente importante de la economía global es la madera, menos 46% y estuvo a menos 50%, recuperó un 4 o un 5%. Netflix, uno de los gigantes de la tecnología, menos 35% desde julio. Va para abajo la cosa. Esta mañana, más o menos 10 de la mañana hora de Costa Rica, el Dow Jones presentaba una caída de más de 500 puntos, 544 puntos para un menos 2.18%. Y el Nasdaq presentaba menos 154 puntos para menos 2.20%. Así las cosas, vuelvo a insistir en que para poder entender al Bitcoin hay que analizar el Bitcoin como lo que es. Es un activo digital por un lado, por tanto está sujeto a las leyes del mercado o a las manipulaciones que del mercado está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, el cabal de los Rothschild, lo que fuera. Observamos el gráfico del índice del dólar. Observamos acá en el 2017 que inicia la tendencia a la caída. Hay una corrección corta acá y hay de nuevo una caída a finales del 2017, inicios del 2018. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque con este análisis de tendencias del dólar, que es la divisa de reserva internacional, podemos inferir qué está ocurriendo y qué está por ocurrir. En esta última tendencia que tenemos aquí abajo, a inicios del 2018, podemos inferir que hay un cierto grado de estabilidad con una leve tendencia al alza, y que es a partir de este punto, en abril de este año, que empieza un ascenso desmedido, o no desmedido, pero sí con mucha fuerza, del dólar, reaccionando a otras fuerzas. Porque recordemos que de un año atrás, como por acá, y de nuevo creo que ocurrió como por acá, Trump insistió en que el dólar debía caer. Esto en el marco de la guerra de divisas. Recordemos que en la guerra de divisas, quien gana la guerra es el que pierde la guerra. Es irónico, pero así funciona. Es un esfuerzo desmedido por beneficiar a uno de los sectores nada más, específicamente el sector exportador, en detrimento de la población, toda vez que aunque se aumentan las exportaciones con una devaluación de la divisa, al mismo tiempo se encarece el costo de la vida para la población a mediano y largo plazo, toda vez que los bienes de consumo tienen un importante componente en materias primas o artículos ya elaborados completamente importados. Entonces ahí es donde la guerra de divisas a mediano y largo plazo perjudica. Y bueno, dibujemos esta última tendencia hacia el alza del dólar. Error, no era rojo, sino pongámoslo en azul para variar un poco. Este azul. Acá lo que estamos viendo es el inicio del colapso. Y dirán, Javier está loco, lleva años hablando del colapso y que está iniciando, tiene varios inicios el colapso. ¿Es el colapso solo un evento o es una secuencia de eventos? ¿Qué ocurrió en el último colapso? A saber, en 2007 ya era muy obvio para algunos que el colapso había iniciado, específicamente para Peter Schiff,
Él desde el 2006 ya venía advirtiendo que el colapso había iniciado y todos los otros analistas en televisión se reían a carcajadas de Peter Schiff. Para el 2008 ya le toca a Ben Bernanke, en aquel entonces presidente de la Fed, reconocer que sí, que había una grave crisis en el sector subprime de las hipotecas sobre casas. Pero él reaseguraba con mucho énfasis que estaba contenida esa crisis a solo ese sector y que no había razón alguna para que permeara hacia el sector hasta aquel entonces incólume en la historia del capitalismo reciente de Occidente, el intocable, el invencible mundo o campo de las bienes raíces. Jamás, nunca nadie esperó que el contagio llegara a ese sector e hiciera colapsar y produjera el daño que produjo ese colapso de la economía global en el 2008. Es decir, la crisis comenzó en el 2007 y por ahí del 2008 ya finalmente empezaban a medio reconocer las autoridades, llámese la Reserva Federal, que había una grave crisis en proceso. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué está subiendo el dólar? Porque todos están huyendo de las acciones. En realidad la secuencia es esta. Primero, el dinero huye de las acciones y entra en los bonos. Luego huye de los bonos y empieza a entrar en el dólar. Y hace una intermitencia. Algunos días la bolsa ha estado muy bien, recientemente hablando, y el dinero se fue a la bolsa, después huyó de la bolsa, se refugió en los bonos y un porcentaje siempre creciente ha venido refugiándose en el dólar. Es decir, en estos momentos estamos en la fase en la que el dólar es el valor refugio para la mayoría del mercado. Es por tanto apenas lógico que los metales preciosos sufran la presión lógica de los que de por sí están manipulando específicamente los metales preciosos a la baja, y lo mismo con el Bitcoin. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que debemos hacer? A mi juicio, lo que debemos hacer es aprovechar la enorme y genial oportunidad que estamos teniendo en estos momentos para comprar Bitcoin. Eso es lo que debemos hacer. Bitcoin surgirá muchísimo una vez que se declare con mayor honestidad por parte de las autoridades el colapso. Y acá tenemos de vuelta un poco más de indicadores. El sector financiero tuvo recientemente una caída del 16%, recuperó hace poco y presenta una caída del 11%. Esto es Alphabet, antes conocido como Google. Como se hizo tan grande, ahora es un conglomerado que se llama Alphabet e incluye Google y todas sus otras derivaciones. Empresa emblemática en los últimos 10 años. La cereza del pastel, hoy presenta una caída del 20% desde su pico más alto. Amazon, el gigante que algunos dicen parcialmente cierto esta declaración, que es la que está quebrando al comercio convencional. Bueno, este gigante está perdiendo al presente un 25.9%, un 26%. Vean cómo está la cosa realmente. Aquí tenemos Apple, otro gigante. ¿Cuánto ha perdido Apple desde octubre? Desde su pico más alto, 19.9%, 20% de pérdida. Díganme, damas y caballeros, si esto no es una grave crisis, o si no lo es, entonces, ¿qué es? ¿Es una corrección? Difícilmente. Acá el rendimiento de los bonos, desde octubre del 2017 al presente, recordemos que el rendimiento de los bonos sube conforme el precio cae. Entonces, a largo plazo hemos venido observando una caída en el precio de los bonos. Sin embargo, en el extremo derecho, en el último mes, en noviembre, vemos una reacción a lo que estábamos analizando previamente. Recordemos por un instante la gráfica del dólar hacia arriba y lo anteponemos en esta sección que estamos viendo aquí a la derecha. Vemos cómo cae el rendimiento, es decir, junto con el dólar están subiendo los bonos. En síntesis, el mercado
el dinero está huyendo de la bolsa. Acá el BTC, aquí es a donde comenzamos con este slideshow y creo que es a donde terminamos. Muchas gracias por ponernos atención. Nos veremos muy pronto y recuerden estudiar lo más que se pueda, ser optimistas, no echen para atrás, no vean esto como una desgracia únicamente. Lejos de ello, puede ser una brillante oportunidad en el tanto tengamos la posición correcta en el momento preciso. Chao.